basado en la respuesta que nos dé una planta, ¿verdad? La respuesta transitoria, o sea, los primeros segundos. Entonces, eh, como decíamos, ¿verdad? Estos controladores ya los podemos tener nosotros en un panel. Entonces, este ajuste fino lo podemos realizar, ¿verdad? En el mismo sitio donde estamos trabajando. Solamente necesitamos un osciloscopio, ¿verdad? Pero en el internet, ¿verdad? Hay osciloscopios ahí, ¿verdad? Que ustedes pueden usar con su teléfono, ¿verdad? Así que ahora ya no podemos decir que no tenemos un osciloscopio, ni que por eso no arreglamos las cosas o que por eso no las ajustamos, ¿verdad? Entonces, hay dos métodos, ¿verdad? Para eh, hacer estos ajustes. Por eso se llaman reglas de sintonización, ¿verdad? Porque son dos. Entonces, hemos estado trabajando con la respuesta de los sistemas y siempre hemos intentado que el sobreimpulso no sea muy grande. En realidad, para que algo pueda funcionar y sea bastante aceptable su respuesta, el sobreimpulso máximo que vamos a tratar de lograr es el 25%. Ese sería lo máximo. Entonces, el primer método es un método a lazo abierto. Esa es su característica, ¿verdad? El sistema no se cierra, sino que se deja lazo abierto y colocamos, ¿verdad? Los canales del osciloscopio a la entrada de la planta y a la salida de la planta, así como se ve allí en la figura. Entonces, a la entrada, pues le ponemos el escalón, siempre el escalón unitario, y vemos cómo responde el sistema. Vemos cómo se comporta la salida. Entonces, el sistema no tiene que responder de esta manera. Tiene que ser una especie de S suavizada, ¿verdad? Estirada. Si ustedes observan, hay incluso hasta un tiempo de retardo aquí al principio. No es la forma de la función de transferencia de primer orden, para nada, ¿verdad? La función de transferencia de primer orden tiene la forma exponencial. Esta respuesta es una respuesta a lazo abierto que tiene la forma de la S que está ahí. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Estamos con un sistema real, no va a salir una cosa tan perfecta, pero sí va a verse, todo el comportamiento va a verse ahí, así como está ahí. Entonces, van a ver allí dos variables. Una variable que es Ingeniero, no va a grabar la clase. cuando nosotros tiramos una recta tangente al punto de inflexión. En este punto, nosotros empíricamente, ¿verdad? Determinamos que aquí la gráfica ha pasado de llevar el estiramiento, ¿verdad? Y entonces aquí ha cambiado de dirección. Entonces aquí nosotros tiramos una recta tangente a ese punto que corta el eje del tiempo y corta el escalón de entrada. Y entonces allí determinamos, en el punto donde corta el eje del tiempo, determinamos una variable que se llama L, y desde allí hasta el punto donde corta al escalón, entonces nosotros determinamos una variable que se llama T. Si la respuesta no presentara, ¿verdad? Esta forma, esta curva en forma de S, no se puede aplicar el método. Estas curvas de respuesta al escalón, como decíamos, se pueden generar experimentalmente o a partir de una simulación, ¿verdad? Si nosotros conocemos la función de transferencia de la planta. Entonces decíamos, las dos variables, los dos parámetros que caracterizan a esta respuesta son el tiempo de atraso L y la constante de tiempo T. Entonces, el método dice que si nosotros tenemos un sistema que nos responde de esa manera, la función de transferencia de la entrada sobre la salida se puede aproximar, ¿verdad? Con una constante que es K
por E a la menos LS, es el tiempo de retardo que vemos ahí, entre TS más 1. Esta es una aproximación. Entonces dicen Ziegler-Nichols, vamos a fijar los valores de las tres variables del controlador mediante la siguiente tabla. Entonces, si tenemos un tablero, ¿verdad? Entonces, solo con un controlador P, entonces lo ajustamos, ¿verdad? Con la división entre la constante de tiempo y el tiempo de retraso. Entonces, aquí tenemos T sobre L. Y el TI, ¿verdad? Por definición, ¿verdad? Si no existe en el tablero, pues tiene un valor muy grande. ¿Se acuerdan de la fórmula del controlador? El controlador integral es Kp entre Ti. O sea que Ti está en el denominador. Entonces, si Ti tiende a infinito, el valor de la constante del controlador va a tender a cero, ¿verdad? Porque sería 1 entre Ti, entonces 1 entre un número bien grande, pues tiende a cero. Luego, el TD es igual a cero, ¿verdad? Estamos en esta línea de acá, ¿verdad? Porque la forma del controlador es KD por TD. Entonces, eso sería TD es igual a cero por cualquier número que lo multipliquemos, entonces es cero. Aquí están las tres líneas, las tres variables. Luego, si tenemos un controlador PI, aquí está la fórmula de ajuste. Y luego si está el controlador PID. O sea, las fórmulas ya están dadas. Cuando hacemos los primeros cálculos y probablemente pongamos los coeficientes en MATLAB, probablemente la primera aproximación no cumpla con los criterios que nosotros necesitamos. Pero es una aproximación muy, muy válida, ¿verdad? Porque nos permite verificar, por ejemplo, si el sobreimpulso que tenemos es muy alto, si el tiempo de establecimiento es muy alto. Si recuerdan la semana pasada en la simulación que hacíamos de los controladores PID, teníamos al principio solo el controlador P y empezaba, ¿verdad? Con un valor de P y luego empezaba a subirlo y a subirlo, y entonces iba generando una mejor respuesta, pero nunca eliminaba el error. Luego entra el controlador I junto con el P, ya allí, ¿verdad? Con sus efectos. Y entonces el controlador PI lo que hacía era de que levantaba completamente la señal, la salida alcanzaba la entrada. Y se generaban sobreimpulsos y tiempos de establecimiento variados dependiendo del valor del controlador I. Entonces, ya hemos observado cómo funciona cada uno de los controladores. Entonces, al hacer la primera aproximación, tenemos la idea de qué deberíamos cambiar para que el sistema responda como nosotros queremos. Igual si está el controlador PID, ¿verdad? Están los tres controladores juntos, tenemos también la idea de qué va haciendo cada uno. Entonces aquí están las fórmulas. Ellas solo están para ser allí ya usadas. Ellos hicieron la suficiente cantidad de experimentos para determinarlo. Entonces, usamos la fórmula del controlador PID, que sería Kp por 1 más 1 sobre TIS más TDS, ¿verdad? Esa sería la forma del controlador. Y entonces, como dice que el controlador Kp, ¿verdad? Es igual, dice, a 1.2 sobre TL. Aquí lo ha sustituido, 1.2 por T sobre L. El TI es igual a 2 por L. 2 por L. Y el TD es igual a 0.5 por L. Entonces, ya cuando hacemos toda el álgebra referente a esto que está aquí, nos encontramos con que el controlador PID tiene un polo en el origen, como debe de ser, porque tiene un controlador I,
y tiene un cero doble en -1/L. Ese es para que tengamos la idea de qué es lo que sucede cuando colocamos los tres controladores sintonizados con el método, ¿verdad? Ese sería el primer método, ¿verdad? A lazo abierto. En el segundo método, ¿verdad? Hacemos TI igual a infinito y el TD igual a 0. Eso significa que en un tablero que nosotros tengamos, lo que vamos a hacer es mandar la perilla del TI al valor máximo y la perilla del TD a 0. Eso sería en la realidad. Y entonces, usando nada más la acción de control proporcional, incrementamos el valor de ese en esa perilla hasta que el sistema muestre oscilaciones periódicas. Y cuando hayamos visto eso, vamos a determinar entonces el periodo de esa señal y a él le vamos a llamar el periodo crítico. Y al valor que ha quedado fijado en la perilla le vamos a llamar K crítico. Por lo tanto, las tablas del controlador para sintonizar el controlador quedan en función del K crítico y del periodo crítico. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí está el controlador P, nada más, y luego TI en su valor máximo y TD en 0. Luego, si tenemos el PI, lo mismo, ¿verdad? El TD es el que está fuera de operación y el PID, los tres juntos aquí están sus fórmulas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos por aquí. Entonces dice, si nosotros conocemos la función de transferencia de la planta, podemos calcular la respuesta al escalón unitario o se puede calcular la ganancia crítica y el periodo crítico. A todo esto lo podemos hacer. Luego dice, utilizando esos valores, es posible determinar los parámetros del controlador según las tablas anteriores. Sin embargo, la utilidad real de las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols se hacen visibles cuando no conocemos la dinámica de la planta, ¿verdad? Sino que lo que tenemos es lo que decíamos anteriormente. Tenemos un osciloscopio que nos muestra la salida de la planta y la entrada al mismo tiempo. Generalmente, ¿verdad? Para plantas con dinámicas complicadas, se pueden aplicar las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Bien, entonces, si la planta, ¿verdad? Es tal que se pueden aplicar las reglas de Ziegler-Nichols, cuando hayamos hecho una sintonización nosotros, tenemos que observar que el sobreimpulso va a estar en un rango del 10 al 60% con referente a la respuesta del escalón. Ese va a ser el sobreimpulso que tenemos que obtener. Si es más, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? En el diseño. Entonces, como decíamos, nos quedamos nosotros con el valor del 25%. Los valores que están en las tablas están ajustados de manera que de una cantidad inmensa de experimentos, ¿verdad? Entonces, lo que decía, no es que al primer cálculo nos van a dar los valores que queremos, no. Esos van a ser nuestro punto de partida para poder diseñar o ir moviendo cada uno de los valores. Si lo que estaba diciendo, ¿verdad? Si el sobreimpulso, por ejemplo, es demasiado grande, por ejemplo, ese 60% que decía allí, siempre es posible, ¿verdad? Hacerlo analítico o de forma experimental, ir cambiando los valores del controlador para que el sistema presente las características transitorias que nosotros necesitamos que presente. Entonces, es nada más la primera aproximación la que nos están brindando para un punto de partida para el ajuste fino. Entonces dice, considere el sistema de control que aparece en la figura siguiente. Este es un ejemplo.
en el que queremos usar un controlador PID. Entonces, vamos a ver cómo lo sintonizamos. El controlador va a tener esta función, ¿verdad? Espero que ya no la olviden, no la tengan en el olvido, sino que la anoten en algún papel, ¿verdad? Para no estarla buscando el día de las prácticas o el día del examen o el día que estén haciendo la tarea, ¿verdad? Esta es la fórmula del controlador. Entonces, para diseñar este controlador vamos a aplicar específicamente las reglas de sintonización de siglas. Vamos a ver la respuesta que nos da al escalón unitario y vamos a ver si es cierto que el sobreimpulso máximo anda por el 25% o hay que hacer algunos ajustes. Entonces, como la planta, ¿verdad? Original tiene un polo en cero, está aquí el polo en cero, entonces vamos, él es un integrador, ¿verdad? Es un TI. Entonces se va a usar el segundo método. Y entonces, haciendo TI igual a infinito y TD igual a cero, entonces nos quedamos en esta fórmula nada más con el KP, ¿verdad? Porque esto sería infinito, entonces esto tiende a cero y esto es cero, entonces solamente queda la función del controlador, solo sería un KP. Entonces, cuando cerramos el lazo, dijimos GDS entre 1 más GDS por HDS, siendo la retroalimentación unitaria, significa que el numerador baja al denominador, ¿verdad? Esto ya deberíamos también de manejarlo muy bien, no tener duda de por qué está dando esta respuesta. Entonces, multiplicamos S por S más 1 y luego por S más 5, y entonces vamos a tener el denominador igual a S cubo más 6S cuadrado más 5S más KP. Lo que vamos a encontrar ahorita es el valor del KP para el cual se producen las oscilaciones periódicas que hablábamos anteriormente, ya que estamos usando el segundo método. Entonces, el arreglo de root va alternado, 1 y 5 van juntos y 6 y KP van juntos acá. Y aquí viene la columna, ese cubo, ese cuadrado, ese a la 1 y ese a la 0. Entonces tendríamos 6 por 5, 30, menos KP entre 6. Y en la siguiente tendríamos 30 menos KP entre 6 por KP, menos 6 por 0, entre 30 menos KP sobre 6, eso da KP, ¿verdad? Esto también ya deberíamos de tenerlo bien, bien mapeado, ¿verdad? Que cuando ya no hay elementos en la columna, el, el, el coeficiente se traslada hacia la primera, hacia la segunda fila. Entonces, de la fila S a la 1, lo que nos está diciendo el sistema es que KP debe ser menor que 30 para que que todo este número no cambie de signo. Y la columna, la fila S a la 0, lo que nos está diciendo es que KP sencillamente debe ser mayor que 0. Pero el que pone el punto final es la fila S a la 1. Entonces, KP igual a 30 se convierte en el KP crítico. Ese es el valor crítico de ganancia, 30. Ahora, como ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Entonces la colocamos en la ecuación. S cubo más 6S cuadrado más 5S más 30, que sería el KP crítico. Con ese valor encontramos la frecuencia crítica. Entonces tenemos un polinomio en el cual la S la sustituimos por la J omega, ¿verdad? Y entonces tendríamos J omega al cubo más 6J omega al cuadrado más 5J omega más 30. Aquí, ¿verdad? Esto lo resolvemos algebraicamente también, y entonces el cubo con el a la 1 se quedan juntos, ¿verdad? Sería este de acá. J omega, factor común de 5, menos J omega cuadrado. Omega cuadrado nada más. Y luego 6J omega cuadrado más 30 también se quedan juntos. Entonces
de cualquiera de los dos términos podemos despejar el valor de omega cuadrado. Como pueden observar en la ecuación, omega cuadrado es igual a 5, con lo que omega es igual a la raíz de 5. Entonces, ya teniendo el valor de omega, podemos encontrar el valor del periodo crítico, ¿verdad? Como la variable ha sido calculada con el KP crítico, todos los valores se convierten en críticos, ¿verdad? Tienen esa connotación. Entonces, la omega es igual a raíz de 5, entonces el periodo es igual a 2pi sobre omega, que sería 2pi sobre raíz de 5, y eso da 2.81. Ya teniendo los dos valores, nos venimos a la segunda tabla y se determinan el KP, el TI y el TD según la fórmula que veíamos anteriormente. Entonces KP dice 0.6 por 30 le va a dar 18. Luego TI dice 0.5 por el periodo crítico, que sería 2.81, le da 1.40. Y el TD le da 0.125. P crítico, aquí le hizo falta, ¿verdad? Esto aquí debe decir segundo. Todos estos son segundos. Son tiempo, ¿verdad? Igual acá. Son segundos. Escuchen eso y tómenlo en cuenta, ¿verdad? Este es un tiempo, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Entonces eso es 1.40 segundos y el otro es 0.35, 12 segundos. Este 18 sí es adimensional porque es una ganancia nada más. Entonces ya tenemos los tres controladores, ya podemos colocarlos en la fórmula. Entonces vamos a tener ahí el KP, decía, es igual a 18. KP era igual a 18. El otro es 1.40 y el otro es 0.35. Multiplicados por S. Esto no es de segundos, ¿verdad? Todo eso tienen que observarlo porque si no, resulta que no resuelven bien las cosas, ¿verdad? Cuando uno ya se las pide que las entreguen. Entonces, esto es el dominio de la plaza. TIS y este es TDS. Entonces, aquí están. Hacemos el denominador común si queremos. Entonces, vamos a tener 1.45 S entre 1 por 1 le va a dar 1.45 S, luego le va a dar más 1 y luego le va a dar 1.45 por 0.35, le va a dar probablemente 0.7, algo así, ¿verdad? Entonces, S cuadrado, ¿verdad? Porque esta S por esta S es S cuadrado. Entonces, luego divide 18 entre 1.40 y le da 6.32 y puede hacer los factores comunes o la factorización de la cuadrática que está aquí adentro. Y eso es S más 1.4235, o sea, dos ceros en menos 1.4235. Eso sería el valor del el controlador. Ahí está ordenado. Generalmente se usa de la manera que está acá, o por lo menos así lo uso yo, la fórmula, esta que está acá. Pues la que está aquí a la derecha no siento que me ayuda, pero esto sí es importante para que veamos cómo cambia la dinámica del sistema. Al poner un polo en el numerador, pues agregamos, ¿verdad? La dinámica al numerador, que es diferente a un sistema que solo tenga una constante en el numerador. ¿Tienen alguna pregunta? Al principio solo habían como 5, ¿verdad? Seguro que ahorita ya hay más.
43 hay. ¿Ninguno tiene una pregunta? Yo me quedé con la duda de cuál es el valor de S que se le va a poner entonces al Cierto. final de la fórmula. Bien, entonces al final quedamos, ¿verdad? Con este controlador. Aquí está ya colocado en su diagrama de bloques como el cero doble y el polo en el origen, ¿verdad? Y su constante está acá. Esta ya no es KP, ¿verdad? KP era 18, entre 1.40 da 6.32 y aquí está la función del sistema original. Ingeniero. Bien, ese era un ejemplo, ¿verdad? Ahora dice, se desea controlar un sistema mediante el método de ajuste en lazo cerrado propuesto por Stiglitz-Nichols. Los datos del ensayo en lazo cerrado, dice, ¿verdad? KP crítico y el periodo crítico se pueden obtener también de forma analítica si se conoce la función de transferencia. Entonces ahora tenemos S por 2S más 1 por S más 1. Entonces vamos a aplicar el criterio de Root, ¿verdad? Y vamos a buscar el valor del KP crítico que lo haga marginalmente estable, ¿verdad? Entonces vamos a decir que hay retroalimentación unitaria, que la frecuencia de las oscilaciones sostenidas viene dada por el valor de las raíces imaginarias de la ecuación característica, ¿verdad?, que tenemos en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros del regulador si se desea que se tenga un error de velocidad nulo? ¿Qué sería error de velocidad nulo? ¿Qué es el error de velocidad nulo? ¿Qué es? ¿Qué recuerdan? Este de aquí. ¿Qué es eso? Si se fijan, el planteamiento, pues es diferente, ¿verdad? En el primer ejemplo dijimos que íbamos a usar el segundo método porque el sistema tenía un polo en el origen. Este sistema también tiene un polo en el origen, pero nos está dando otras características del sistema para que elijamos la ruta que vamos a seguir para solucionar eso. ¿Qué es el error de velocidad nulo? En este caso que tenemos que solucionar. ¿O no se oye? Yo pienso que sí se oye porque vibra esta esquinita mía aquí. Hola. Está desactivado el sonido y no los escucho. Ajá. Hola. Entonces, hoy sí. ¿Qué es el error de velocidad nulo? ¿Qué es? Es un error en la posición. Cuando está la entrada de la rampa. Exacto, ¿verdad? Es el error ante la rampa. ¿Y eso qué significa? Si es el error ante la rampa. ¿Cómo se llama él? Error en estado estable. Ajá, Es el pero... error de velocidad. Ajá, pero ¿cómo se llama? El error es, el error en estado estable ante el escalón sería 1 entre 1 más Kp, y Kp es el límite cuando se tiende a 0 de GDS, ¿verdad? Y el siguiente, ¿cómo se llama?
el de la rampa. El error en estado estable ante la rampa, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Ante la rampa, ahí han contestado bien, ¿quién es el que 1 dijo? entre 1 más KP. No, ese es el del escalón, el de la rampa. El de la rampa, ¿cómo se calcula? El de la rampa es el error de velocidad. Límite. Ajá. Sí, en todos hay un límite, pero el error ante la rampa, ¿cómo se calcula? Entonces, el de la rampa sería 1 sobre KV. Exacto, uno es entre KV. Y el límite es S por GDS, ¿verdad? SKV. ¿Verdad? Sí, ¿Qué significa? Que si yo tengo un sistema tipo 1, ¿cómo va a ser el error? infinito. No, es límite de S por GDS y un sistema tipo 1 quiere decir que tengo S en el numerador y S en el denominador. Entonces, ¿cuánto valdría el error? Tienen que estudiar todo eso para el examen. Ya vieron ahí que les puse que es la semana del 4 del 4, 5, 6, 7, 8, al 4 al 8, algo así. Ajá. ¿Cómo tiene que ser el sistema para que el error ante la rampa sea 0? Yo ya tengo aquí en el sistema que el GDS es tipo 1. Entonces, si yo escribo límite de S por GDS, ¿cuánto va a valer el límite? ¿Cuánto va a valer el límite si tengo en el numerador y en el denominador? ¿Cuánto va a valer este límite, por ejemplo? Se eliminan las S, ¿verdad? Ajá. ¿Y entonces Pero cuánto va a cero. valer? No, no vale 0. Una ten. No. Vale 1, cabal, es lo que va quedando aquí. Como se elimina esta S con esta S de acá, ¿ya? Todo esto tiene que saber de memoria ya, o sea, tenerlo ahí en la recámara. Ajá, entonces aquí tendría yo 1 por 1 por 1, entre 1. Entonces, el límite es igual a 1, ¿verdad? En este número que tengo yo aquí. Luego, para que entonces se haga 0, ¿qué le hace falta a esta ecuación? ¿Qué le hace falta para que el KB sea igual a 0? Un polo en el origen. Otro polo en el origen, ¿va? ¿Eso qué significa? Otro polo en el origen, ¿qué significa? ¿Quién se lo va a colocar ese polo en el origen? El controlador I, ¿verdad? Entonces, como mínimo, tengo que poner un controlador I. Pero yo sé que el controlador I, el solito, no trabaja. ¿Verdad? Eso dijimos al principio. Él trabaja con, si usted revisa el señor Cubo, ahí lo va a guachar, que anda junto con el controlador P. ¿Verdad? El controlador P lo que está haciendo es colocando una constante, ¿verdad? En el numerador. Y luego cuando se cierra el lazo, pues pasa al denominador, evidentemente. Entonces,
mínimo, ¿verdad? Tenemos que, para tener un error de velocidad nulo en esa función, tenemos que subir el grado o sea, poner otro polo en cero para que cuando calcule el límite que estamos diciendo, ¿verdad? Queda S, esta S se elimine con, y me movió este muñequito. Se elimine una S con una de estas, pero quede la otra, ¿verdad? Y entonces allí sí el KB va a tender a infinito y el error va a tender a cero. Es lo que dice en aquella tabla. Entonces, y existe, dice, una cantidad apreciable de ruido en la medida. Entonces, la teoría dice que un controlador derivativo aumenta el ruido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar la regla, el segundo método para encontrar el KP crítico. Entonces nos vamos, ¿verdad? Lo ponemos aquí, solo él está, hemos dicho, ¿verdad? El integral lo mandamos al infinito y el derivativo lo mandamos a cero. Entonces, igual, ¿verdad? Hacemos igual que en el ejemplo anterior, multiplicamos la función de lazo abierto, que sería S cubo, 2S cubo, más 3S cuadrado, más S. Eso daría esta multiplicación y el numerador estaría KPC. Cuando se cierre el lazo, el numerador aparece en el denominador y entonces ya tenemos cubo, cuadrado a la 1 y 0. Ya dijo él la regla de root, que si uno de los coeficientes es negativo o uno de las potencias no está, entonces no se puede trabajar tampoco, ¿verdad? El sistema es inestable. Entonces aplicamos el criterio de root para encontrar el KP y entonces tenemos 2 y 1 y aquí 3 y KP. Esto sería 3 menos 2 KP entre 3, sería este término de acá y este término pasa inmediatamente para acá. Entonces tenemos en la línea S a la 1, tendremos que KP debe ser menor que 1.5, ¿verdad? Según esta fórmula. Y esta dice que KP debe ser mayor que 0. Entonces el rango es entre 0, ¿verdad? Debe ser 0 mayor que KP. No, menor. Aquí sería menor, ¿verdad? Quiero ver. Ya no puedo escribir el volar. KP debe ser mayor que 0, pero debe ser menor que 1.5 para que este término de acá no cambie de signo. Entonces, ahí tenemos el rango de valores de K y KP igual a 1.5 es el KP crítico. Entonces, el polinomio anterior a la fila de 0 es el divisor del sistema y contiene las dos raíces imaginarias puras que buscamos, ¿verdad? Aquí tendríamos la línea de S cuadrado. Tendríamos 3S cuadrado más 1.5. Esa sería la línea S cuadrado. Esta línea de acá. O sea, este es el polinomio auxiliar, le llamamos. Ahí nos sirve para encontrar las raíces de este sistema. Están en raíz de 2 sobre 2J. Entonces, el módulo de estas raíces, o sea, omega es raíz de 2 sobre 2. Y eso sería, luego encontramos el periodo, ¿verdad? 2pi entre raíz de 2 sobre 2. Eso nos da 8.89 segundos. Importante que veamos las unidades acá, porque eso significa que entendemos perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, si hacemos la simulación en MATLAB, vamos a tener las oscilaciones sostenidas, ¿verdad? Para que vean ustedes que es cierto que esto está sucediendo. Quiero ver si está por acá.
Quiero ver si lo podemos copiar. Ahí están, ¿verdad? Las oscilaciones sostenidas. Aquí podemos cambiarle el valor de las coordenadas, ¿verdad? Para que se mire más abierto. Podemos poner aquí 150 o 100 para que se abra un poco. Ahí está, ¿ve? Ahí se ven las oscilaciones sostenidas. O periódicas, ¿verdad? Como querramos. Ahí, ¿verdad? Ahí se ven las oscilaciones del sistema. Aquí las miran, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí está la comprobación, ¿verdad? De que 1.5 es el KP crítico. Vean ustedes acá en la ecuación, aquí estaría 1.5, aquí estaría 2, 3, 1 y 1.5. Aquí están esos valores, ¿verdad? Y aquí está el valor del escalón unitario. Entonces, aquí podríamos nosotros ver, por ejemplo, ¿verdad? Un periodo entero aquí, sino solo para comprobación, ¿verdad? Y entonces tenemos en esta parte, ¿verdad? Tenemos aproximadamente en la línea, ¿verdad? De referencia, y entonces tenemos el tiempo en cada uno de los instantes, y entonces podemos comparar con el valor que nos ha dado acá de 8.9 segundos, ¿verdad? Que sería la resta de 16.1 menos 7.31 aproximadamente, ¿verdad? Sería el mismo cálculo que hemos hecho. Entonces, como tiene que tener un error de velocidad nulo, ¿verdad? Entonces, el regulador que tenemos que elegir puede ser un PI o un PID. Dice que existe una cantidad de ruido, que es lo que les decía anteriormente, entonces podemos elegir un PI, nada más, ¿verdad? Ya que dice que el controlador derivativo amplifica, ¿verdad? El ruido de alta frecuencia. Entonces, nos vamos, ¿verdad? A la tabla y calculamos primero un PI, entonces tendríamos 0.45 K crítico para el KP y 1 entre 1.2 por el periodo crítico para el integral. Entonces aquí están los cálculos, ¿verdad? Que hemos hecho acá. Aquí está el KP igual a 0.675 y el tiempo integral para 7.4 segundos. Entonces, ahí tenemos, ya lo colocamos acá en la fórmula del controlador, ¿verdad? Que como solo están los dos miembros, P e I, entonces tendríamos 0.675 por KP más 1 sobre TI. Lo colocamos acá y luego hacemos el álgebra correspondiente y lo multiplicamos por la ecuación original. Entonces tendríamos la función de transferencia de lazo abierto. Aquí está ya ordenadita, ¿verdad? De mayor a menor. Esta sería la función de transferencia de lazo abierto. Ahora, cuando cerramos el lazo, encontramos, ¿verdad? GDS entre 1 más GDS. Lo he querido yo poner aquí para irlo como, para que vean ustedes que tal vez me he equivocado, pero tal vez no vean. Entonces estos denominadores se van a cancelar entre ellos y va a quedar S cuarta, S cubo, S cuadrado y luego se va a sumar la parte de S a la 1 y S a la 0. Lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? El numerador se suma al denominador cuando cerramos el lazo. Exactamente. Entonces vamos a tener los coeficientes y entonces aquí tenemos, quiero ver, 0, ¿verdad? Para S a la cuarta, 0 para S a la cubo y 0 para S al cuadrado.
Aquí aparecen los primeros tres ceros, luego aparece el 0.675 y el 0.91. Aquí está. Y abajo pues estarían el 2, el 3 y el 1, solo para corroboración, 2, 3 y el 1, y los dos del numerador. Entonces, ¿qué observan ustedes aquí? ¿Qué observan en esa gráfica? Lo primero es que el tiempo de estabilización es bien grande, son como 150 segundos, creo que le vi. Sí, más o menos por ahí, ¿verdad? Sí, por aquí se puede pensar que ya se va estabilizando, ¿verdad? Cuando tengamos error hacia arriba y hacia abajo del 2%. Ajá. ¿Qué más? Muy bien. El sobreimpulso se va disminuyendo. Exagerado, al 100% se ha ido ahí. Casi ha alcanzado el 2, ¿vea? Entonces, es lo que decíamos, la primera aproximación es generalmente, ¿verdad? Va a ser bien caótica, ¿verdad? Pero el sistema se va a estabilizar. La salida va a alcanzar a la entrada, ¿ve? Y eso es importante porque no se está yendo hacia el infinito ni se está quedando inestable, ¿verdad? Ahí pueden haber valores de los controladores incluso, ¿verdad? Que hagan inestable el sistema. Entonces, aquí es donde yo les digo que uno entonces dice cuando está sintonizando, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué hago, verdad? ¿Cómo hago para bajar este sobreimpulso? ¿Qué cambiarían ustedes? ¿El KP o el TI? ¿Se acuerdan de la simulación? Uh-huh. Sería el KP. El KP. Según esta fórmula que hemos trabajado, el KP vale 0.675, o sea que está como en medio del rango de valores, ¿verdad? Porque el rango de valores, ya perdí el lapicero, estoy escribiendo los números aquí yo en mi escritorio. El rango de valores. 1.5. Exacto. Entonces, ahí estamos más o menos en el centro, pero aún así tiene un sobreimpulso bien alto, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan cuando el KP era pequeño, en el pequeño video, el sobreimpulso también era más pequeño, entonces tiene sentido bajar el KP, pero a lo mejor no es suficiente. ¿Qué más debería de moverse? Yo hice unas aproximaciones subiendo el valor de TI a 20 segundos. Antes estaba a 7.4, ¿verdad? 7.4, entonces le di como el triple, le di como 21 y bajé el KP a 0.5, ¿verdad? Entonces al hacer las multiplicaciones, según yo, ¿verdad? Me dio 0.5 y 0.025. 0.5S más 0.025 entre S. Entonces eso hace que los coeficientes sean esos que aparecen por ahí. Entonces, si ustedes observan el resultado, ya bajó el valor del sobreimpulso, bajó al 40%, ¿verdad? Aquí según este dibujo, ¿verdad? Anda al 58, 40%, al 58, y el tiempo de establecimiento sí ya se redujo, ¿verdad? En 100 segundos, se redujo un gran montón. Entonces, en la perilla que yo tengo lista en el tablero, ¿verdad? O en el ajuste que yo estoy haciendo, o en el diseño que yo estoy haciendo, entonces sí da resultado ir cambiando los valores de los términos del controlador.
Este sería el KP, yo lo bajé, ¿verdad? Pero podría probarse subiéndolo también, ¿verdad? Y subiendo los dos, ¿verdad? En este caso yo iba bajando el valor del KP. Aquí sí, subí muchísimo más el valor del TI de 20. Bueno, hice varias pruebas, ¿verdad? Con 50, con 100 es esta. Y luego el KP lo dejé igual, ¿verdad? Por eso aquí dice 0.5 por 0.5S más 0.005. Luego el numerador, si ustedes se fijan, las líneas que cambian son las de los dos últimos términos. Y en este caso, pues, bajó otro poco, ¿verdad? El tiempo casi no cambió mucho. Si ustedes observan, anda por su estabilización por los 45, igual que en el caso anterior, ¿verdad? Por los 45, no cambia mucho. El que está cambiando es el sobreimpulso. Entonces, en esa línea, como no baja al 25%, ¿qué harían ustedes? Mover el KP y dejar el mismo tiempo. Exacto, ¿verdad? Hasta habría que seguir probando, ¿verdad? Con tener un programa ahí en Excel, ¿verdad? Donde solo se esté cambiando los valores de los parámetros y que nos esté entregando los valores, ¿verdad? De la ecuación para irla a colocar en el Excel, en el MATLAB, ¿verdad? Y ver cómo este sobreimpulso se va cambiando y a lo mejor sigue cambiando este tiempo de establecimiento. Yo hice una prueba con un PID, ¿verdad? Poniendo el PID a ver si, porque si ustedes se acuerdan, en el video, cuando usted coloca un controlador derivativo, todo se mueve hacia la izquierda y el sobreimpulso baja. Entonces, como yo quería bajar el sobreimpulso, entonces yo le coloqué un derivativo. Entonces aquí está el cálculo según la tabla, vea, 0.9, 444, 1.11. Y luego lo coloqué en la fórmula, le puse el álgebra, ¿verdad? Y dividí 0.9 entre 444 para que quedara solita la S. Luego la S entre 1 por quiero ver, por 1 sería, ¿verdad? Es este número de acá. Luego, no, es este número de acá. Es 4.44S entre 1 por 1, es 4.44S. Luego es 4.44S entre ella misma, es 1 por 1, es este 1 de acá. Y luego es 4.44S por 1.11S, 484S al cuadrado. Y luego se divide 0.9 entre 444 para dejar solita la S y que se vea, ¿verdad? Que en realidad estamos colocando otro polo en el origen. Igual, ¿verdad? Que hacíamos en lo anterior. Y luego la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces es 0.96 después de multiplicar 0.2 por 484 por 444 y por 1, ¿verdad? Es necesario multiplicarlo para tener el polinomio ordenado. Y luego en la parte cuadrática se suma a la parte cuadrática que teníamos del sistema original y el S a la 1 y el S a la 0. Pero yo no haberme equivocado, ¿verdad? Si me equivoco, vieran que a veces no sumo una cosa ni la multiplico, ¿verdad? Entonces ahí le dan ustedes un vistazo a ver si no me he equivocado. Entonces, ya sería la función de transferencia del lazo cerrado y aquí estarían sus coeficientes, ¿verdad? Y entonces ahí está el sistema, el cual mejoró su tiempo de establecimiento. Pero la primera aproximación todavía tiene el valor del sobreimpulso
igual a la primera iteración que hicimos con el PI, ¿verdad? Lo fuimos mejorando a medida que íbamos cambiando. Entonces aquí, ¿verdad? Es de probar con cuál de los dos sistemas, pues el diseño queda mejor, ¿verdad? Definitivamente hay que seguir probando porque este sobreimpulso del 60% no puede. Pero vea cómo se cumple, ¿verdad? La teoría donde dice que la primera respuesta debe andar entre el 10 y el 60%. Entonces, esa sería la teoría referente a las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols. Con respecto al primer método, pues no es muy complicado, ¿verdad? Porque en un ejemplo, pues hay que darle la gráfica ya para que usted le tire la tangente al punto de inflexión y saque los dos parámetros de la ecuación. No sé si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta. Ingeniero, Diga. vi que había subido un video en la plataforma, pero no me lo reproduce. Fíjese que pude subir uno y el otro no, dijo que era muy pesado. Ah, sí, no, ya lo voy a quitar porque dice que tiene 0 bit. No he encontrado nada, dice. Vamos a ver. Tiene que ser del 8 de marzo. Vamos a ver. Oye, y esto de los videos está yuca, ¿va? Porque ahí tiene el tiempo que ha invertido uno en hacer el video. Ahorita está descargando otra vez, fíjese. Vamos a quitar este que está ahí ahorita, porque este no está sirviendo de nada, dice que tiene 0 bit. El otro sí no me dejó subirlo. Dijo que era muy pesado. No sé si le saldría más fácil, digamos, si lo tiene en Google Drive, si saldría más fácil solo compartirnos el link.
Se había perdido la conexión. Vamos a ver. No se oye nada, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Pero está hablando el compañero y no se le oye nada. Está hablando Néstor, Edwin, Ricardo, no, yo no oigo nada. ¿Me escuchan, ingeniero? Yo sí la escucho a usted y lo Sí, escucho a él. no puedes decir esta carambada, pero ya vamos a ver. Ojalá que... Bien, entonces ese tema de siglas Nicole está fácil, ¿verdad? Eso no está muy complicado, es uno de los pedazos más fáciles quizá. Vamos a trabajar ahorita con el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. ¿Se mira la presentación? Sí, se mira. Vale. Sí, sí, se mira. Ok. Bien, entonces este es un tema bien bonito también, porque vamos a trabajar nada más con un parámetro, ¿verdad? Para calcular, para trabajar con este lugar geométrico de las raíces. Generalmente vamos a trabajar con la ganancia K. Entonces, si ustedes observan lo que acabamos de hacer con las reglas de sintonización, si yo quiero obtener un sobreimpulso específico, que era lo que estaba tratando de arreglar ahí, y eso no significa que las reglas no sean geniales, ¿cómo no? Porque la verdad es que cuando usted tiene un tablero y todo se ha descompensado, pues esta es una manera muy útil, ¿verdad? Para llegar y hacer que el sistema mejore su respuesta, o sea, llegue a las condiciones deseadas. Pero el lugar geométrico de las raíces, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es la figura geométrica donde están contenidos todos los valores del parámetro K o KP o controlador proporcional, como lo quiera llamar, en las cuales, ¿verdad? Se barre desde menos infinito hasta más infinito. Porque nosotros sabemos que el eje, pues, ¿verdad? De los números, el sistema de los números, en todas las direcciones tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, pero lo que nosotros siempre estudiamos allá en la básica y en cualquier otro curso que hemos estudiado, nosotros estamos acercándonos siempre al origen del plano, porque eso es como lo que nosotros podemos ver en realidad, y es lo que nosotros podemos controlar, digamos. Ya el infinito probablemente no logremos llegar hasta allá, ¿verdad? Es cosa de otra variable, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esta técnica es que precisamente nos entrega todos los valores de K que hacen estable al sistema. O sea, no perdemos ahí nada, ¿verdad? O sea, la información que nos entrega es valiosa. Entonces, pero si observamos, cada vez que cambiamos el valor del KP y el valor del TI, hay que hacer los cálculos otra vez. En mi modo, ¿verdad? Hay que agarrar el cuaderno y hay que volver a hacer los cálculos, teniendo cuidado de ir ordenadamente para ir multiplicando los términos uno por uno sin que tengamos
sin que nos equivoquemos, porque si no nos da una respuesta trambótica, ¿verdad? Que no nos da ninguna información, y entonces podemos estar pensando que el sistema nos está respondiendo bien y en realidad el sistema está respondiendo de alguna manera, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es analizar lo que está sucediendo. Entonces, si solamente cambiáramos el parámetro KP o el parámetro K, ¿verdad? De aquí en adelante lo vamos a llamar K. Entonces significa que cada vez que cambiáramos ese valor, tendríamos que buscar a dónde se ubican los polos de lazo cerrado, porque cada vez que uno de esos parámetros cambia, los polos de lazo cerrado han ido a caer a otro lugar. Y de eso depende la validez de la respuesta. Les decía yo que cuando está trabajando usted con un PID, incluso los valores del PID pueden hacer que el sistema sea inestable. El sistema empiece a oscilar entre un valor máximo y entre un valor mínimo y se vaya así hacia el infinito. Pero ese no es un sistema estable, ¿verdad? Es un sistema inestable, aunque no esté oscilando, ¿verdad? De manera, de una manera más visible, ¿verdad? Pero nunca se estabiliza el valor. Entonces, la técnica, el lugar geométrico de las raíces nos ahorra, ¿verdad? El hecho de estar calculando todas las veces el valor de dónde han ido a caer los polos, saber quién es el polo dominante, quiénes son insignificantes, quiénes hacen efecto o no sobre el sistema. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo sucede eso. Si tengo el sistema de lazo abierto y tiene un polo en menos 1.5 y un polo en menos 6, tiene un valor K ahorita, ¿verdad? Vamos a poner de forma genérica, y el primer valor que le vamos a poner es 1. Entonces quiere decir que cuando nosotros cerramos el lazo, tenemos S cuadrado más 7.5S más 10. 6 por 1.5 nos va a dar 9, más el 1 que vamos a sumar del numerador es este 10 que está acá. Entonces las dos raíces de este polinomio cuadrático están en menos 5.76 y menos 1.73. Entonces el polo dominante es menos 1.73 y el sistema responde aproximadamente como un sistema de primer orden. Pero si usted ve, según el teorema del valor final, la salida en estado estable por el escalón que se le ha puesto a la entrada, eso significa que el límite es igual a 1/10. O sea que el sistema ha alcanzado 0.1 de su valor final. Tiene un error gigantesco este señor. Entonces usted dice, bueno, sí está respondiendo como de una manera adecuada, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Así no, con este error de estado estable no podemos trabajar. Le ponemos entonces un KP igual a 10. Y si ustedes se fijan, los polos de los abiertos siguen siendo los mismos. La que cambia es la función de transferencia de lazo cerrado, ¿verdad? 6 por 1.5 me va a dar 18. Y entonces, ahora no, 6 por 1.5 me va a dar 9, ¿verdad? Más 10 me va a dar 19. Entonces, aquí están los dos polos de lazo cerrado, ahora son un par de polos complejos. Pero aún así, 10/19 significa que tenemos un error, ¿verdad? De estado estable siempre. Aunque tenemos un par de polos complejos y es un sistema cuadrático, pero como no es la ecuación estándar, no es omega n cuadrado en el numerador y omega n cuadrado en el denominador, entonces la salida no alcanza a la entrada. Esa es la información que nos está dando esta respuesta. Ustedes se fijan, cada vez que estamos cambiando K, estamos teniendo que calcular el valor de los polos de lazo cerrado. Por supuesto, si tenemos un programa de MATLAB, eso va a ser rápido también, ¿verdad? O esas calculadoras que andan ustedes. Luego, le he puesto un 80, ¿verdad? Un K igual a 80. Entonces, 6 por 1.5 siempre me va a dar 12, ¿verdad? Y entonces, 9, perdón, más 80 me va a dar 89. Ahora tengo 89 avos.
Otra vez tengo un par de polos complejos, pero como no es el sistema estándar de segundo orden, ¿verdad? Lo que estamos hablando no está omega n en el numerador y en el denominador, sino que lo que hay es un K, entonces el sistema responde con sobreimpulso y todo, pero no ha alcanzado al escalón, ¿verdad? El escalón va por aquí. El escalón va por aquí y el sistema está respondiendo con un punto 9 acá. 80 entre 89 es punto 9. Entonces, cada vez estamos calculando y en este caso se nos hace fácil porque es una ecuación cuadrática, ¿verdad? No es muy largota. Bien, entonces, eso para demostrarles que cada vez que cambiamos el valor de la ganancia, se mueven los polos de lazo cerrado, conforme va ganando esta ganancia. Entonces, eso significa que los polos de lazo cerrado se mueven, vea. Entonces, quiere decir que si yo sé lo que quiero obtener, por ejemplo, el sobreimpulso del 25%, eso significa que en la clase aquella de la respuesta transitoria, el 25% creo más o menos que pertenece, ¿verdad?, a un chi de 0.4. Entonces significa que si yo sé el chi que quiero obtener, porque sé el sobreimpulso que quiero obtener, entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan de toda esa clase? Si yo le saco el coseno a 0.4, entonces voy a tener el ángulo, ¿verdad? Beta, con el que debo levantarme sobre el eje real. Entonces, eso no lo pierdan de vista porque eso es, ¿verdad? Yo quiero saber cuáles son los polos de lazo cerrado que se mueven, ¿verdad? Que me dan como resultado un chi igual a 0.5. Entonces, si yo ya sé cuánto valen los polos de lazo cerrado que me dan el valor del chi que yo deseo, significa que puedo encontrar el valor de la ganancia. Porque el lugar geométrico de las raíces lo que me da es todos los valores de K, desde menos infinito hasta más infinito, como estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, a eso, ¿verdad?, nos lleva esta técnica. Entonces, claro, ¿verdad?, que habrán sistemas donde, como habremos visto en el pequeño video, donde ajustar solo la ganancia no es suficiente, ¿verdad? Entonces, luego, con este mismo lugar geométrico de las raíces, vamos a aprender que podemos diseñar compensadores. Si usted ve el libro de Q, él diseña todo, ¿verdad? Con el PID. El PI, el PID, el PD, el P, nada más, él todo porque este señor Q es lo que decíamos, ¿verdad? Usted tiene 3 libros y el libro que más trabaja todos los temas es el libro de Q. Entonces, pero nosotros vamos a trabajar los compensadores en adelanto y en atraso con el LGR. Por supuesto, la literatura tiene muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, esa es la magia de esta técnica. Entonces, les decía, ahorita hemos trabajado con un sistema de segundo orden, pero si usted tiene un grado superior a 3, ya cabal, ¿verdad? Va a tener que estarlo haciendo con MATLAB y va a tener que estar, como quien dice, encontrando las raíces, ¿verdad? Y entonces, si cambia otra vez K, vuelven a cambiar la función característica y vuelven a repetirse los cálculos, ¿verdad? Incluso en el MATLAB, ¿verdad? Usted le tiene que poner los coeficientes correctos, las instrucciones correctas para que él le dé los resultados correctos, ¿verdad? Si no, él le va a dar resultados nada más, ¿verdad? Porque él no sabe qué es lo que usted le está diciendo. Si es lazo abierto, si es lazo cerrado, si estos coeficientes son, usted los ha multiplicado bien. No, él hace la operación sobre la información que usted le dé. Entonces, este otro señor, ¿verdad?, que se llama Evan, diseñó un método sencillo para encontrar las raíces de la ecuación característica y a ese método le llama el lugar geométrico de la raíz. Y en él se grafican las raíces de la ecuación para todos los valores de un parámetro del sistema. Por supuesto, hay lugares de las raíces para parámetros múltiples, pero
ya de por sí, ¿verdad? Nos cuesta, ¿verdad? Porque casi todos trabajamos, entonces vamos a trabajar nada más el parámetro K. Bien. Entonces, en esa gráfica del LGR, así le vamos a llamar para decirlo rápido, en ella se indican todos los valores de K, como les decía, ¿verdad? Que nos sirven a nosotros. ¿Cómo se trabaja el lugar geométrico de las raíces? Se trabaja con la función de transferencia de lazo abierto. Por eso hemos aprendido, ¿verdad? Que si tenemos la función de transferencia de lazo cerrado, nosotros podemos calcular la función de transferencia de lazo abierto. Insisto, use la fórmula que está en los libros, que en todo caso es la fórmula que está en su diapositiva, porque los alumnos se van al internet, alguien ha subido algo allí, lo copian y es otra cosa, ¿verdad? Es diferente, les da otra cosa porque así somos, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir porque el otro año lo vuelvo a decir y vuelve a pasar. Con los alumnos de la otra universidad lo digo y vuelve a pasar, ¿verdad? Entonces, pero no importa, hay que volverlo a decir cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? El lugar geométrico de las raíces lo vamos a trabajar con la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, dice, mediante este LGR, ¿verdad? El diseñador puede predecir los efectos que tiene en la ubicación de los polos de lazo cerrado, variar el valor de la ganancia o agregar polos o ceros en lazo abierto. Por tanto, es conveniente que el diseñador comprenda bien el método para generar los lugares geométricos del sistema, ya sea en forma manual o mediante MATLAB. Si bien es cierto, ¿verdad? Que MATLAB con un par de instrucciones que usted le dé, en lugar de step, usted le dice RLOCUS a la función de transferencia de lazo abierto. Por ahora le estoy diciendo que la cuestión hay que hacerla en orden, ¿verdad? Porque MATLAB no sabe si los coeficientes son de lazo abierto o lazo cerrado. Él solo ejecuta la instrucción que usted le dé. Entonces, la respuesta transitoria o la respuesta en el tiempo es con el lazo cerrado, pero el LGR es con el lazo abierto. Entonces, es importante, ¿verdad?, que sepa cómo hacerlo de forma manual para que cuando le dé la respuesta en MATLAB, usted diga, es cierto, eso es. O sea, ya tiene una idea de qué es lo que debe darle y entonces valida lo que le da en MATLAB. Entonces, la idea básica tiene que ver con el denominador de lazo cerrado, eso sí, ¿verdad? Pero si usted observa, el denominador de lazo cerrado es 1 más GDS por HDS, ¿verdad? MDS es igual a GDS entre 1 más GDS por HDS. Entonces, este de acá es el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Pero cuando usted dice GDS por HDS y lo despeja, entonces esto es igual a -1. Y si la retroalimentación es unitaria, quiere decir que GDS es igual a -1. Entonces, el LGR le va a mostrar cómo contribuye cada polo o cada cero en lazo abierto a las posiciones de los polos en lazo cerrado. Al diseñar el sistema, ¿verdad? Este LGR es muy útil, ya que le indica la forma en que debe modificar los polos y los ceros de lazo abierto para que la respuesta cumpla las especificaciones de desempeño. Entonces, es conveniente, por supuesto, que usted pueda estar haciendo todos los cálculos que quiera, ¿verdad? Pero esto le permite hacer las cosas con mucha mayor rapidez. Entonces, vamos a decir los lugares geométricos de las raíces resultantes se denominan contornos de las raíces, así los llama el señor Q. Entonces, para propósitos de identificación, dice, se definen las siguientes categorías. Hay un lugar que se llama RL, que se llama lugar de las raíces. Y es, dice, la porción del lugar geométrico de las raíces donde K es positiva.
que son los lugares de las raíces que nos interesan a nosotros. Y el lugar de las raíces complementario, ¿verdad? Es la porción del lugar geométrico donde K es negativa. O sea, desde menos infinito hasta cero. Entonces, esta porción, ¿verdad? No es el resto, ¿verdad? Del LGR. A nosotros lo que nos interesa es el LR. Y hay contornos de las raíces, que es cuando varía más de un parámetro. Pero hemos dicho que este tema lo vamos a dejar para cuando lleve control digital. Y luego está el LGR completo, ¿verdad? Que es la suma de todo, ¿verdad? De los parámetros de K negativos y los parámetros de K positivos. Entonces, hay propiedades básicas de este LGR. Entonces, nos acordamos de la función de transferencia de lazo cerrado. Y entonces decimos, hay dos condiciones específicas para el LGR, ¿verdad? Que son la condición de ángulo y la condición de magnitud. La condición de ángulo nos va a servir para determinar dónde hay lugares de la raíz. Y la condición de magnitud nos va a servir para determinar el valor de K de los polos de lazo cerrado que queremos que trabajen con el sobreimpulso que nosotros queremos obtener. Entonces, la condición de ángulo dice que si el sistema pertenece al LR, entonces el punto que nosotros elijamos va a ser en relación a los polos de lazo abierto un múltiplo impar de 180. Eso significa que la suma de los ángulos desde los ceros menos la suma de los ángulos desde los polos debe ser un múltiplo impar de 180, ¿verdad? Y aquí está la fórmula. 2i más 1 por pi, ¿verdad? Donde i es cualquier número. Si usted pone un 0 acá, aquí va a tener pi por 1, que sería 180. Si pone un 1 acá, aquí sería 3pi, que sería el múltiplo impar de 180, ¿ve? Que sería 3. Si pone un 4, aquí va a tener 5pi. Si tiene un 5, aquí va a tener 11pi. Entonces siempre esta fórmula da un múltiplo impar de 180. Y el lugar de las raíces, este sería el lugar de las raíces y este sería el lugar de las raíces complementario, ¿verdad? Donde la sumatoria desde los ceros menos la sumatoria de los ángulos desde los polos es un múltiplo par de 180. Esa sería la condición de ángulo. Y la condición de magnitud, ¿verdad? Que sería el valor absoluto de GDS por HDS es igual a 1, ¿verdad? Ya metiendo la ecuación dentro de las barras del valor absoluto. Entonces, en muchos casos, la GDS por HDS contiene un parámetro de ganancia K, aquel de lo que estamos hablando. Entonces, la ecuación característica debe escribirse así, ¿verdad? 1 más GDS por HDS, que sería este valor que está acá. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Porque es la ecuación característica. Ahora, con respecto al valor de K, tendríamos que el valor absoluto de GDS por HDS es igual a la multiplicatoria de las distancias de todos los ceros entre la multiplicatoria de los vectores desde los polos. Y eso es igual a 1 sobre el valor absoluto de K para todos los valores de K, ¿verdad? Aquí le hace falta un menos, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, la condición de ángulo, que decíamos, ¿verdad? La sumatoria de los ángulos desde los ceros menos la sumatoria desde los ángulos desde los polos. Esto es cuando estamos en el LR o el lugar de las raíces. Y cuando estamos en el CLR, pues entonces tenemos un múltiplo par. Y es igual, ¿verdad? La diferencia entre la suma de los ángulos de los vectores dibujados desde los ceros y aquellos trazados desde los polos es un múltiplo par, ¿verdad? Esta definición es la complementaria, por lo tanto la que vamos a usar es esta de acá, ¿verdad? La del lugar de las raíces. Entonces, para ilustrar, dice, el empleo de estas ecuaciones,
Aquí hay un sistema general. Está un sistema que tiene una K, luego tiene un 0, que está ubicado por acá, ¿verdad? Este que está acá es un 0. Y luego están los polos, que uno está en el origen, que está uno en el origen. Luego está P2 y P3, ¿verdad? Que se han planteado como polos complejos. Están ahí, ¿verdad? Y entonces hay un punto de prueba, se llama S1. Entonces se han tirado vectores desde cada uno de los ceros y cada uno de los polos hacia el punto de prueba. Y estos han formado, ¿verdad? El que está en el 0, el teta Z1, el polo en el origen, teta P1, teta P1, y el que está, los complejos, tienen el ángulo P2 y el ángulo P3. Esos serían los ángulos a los que nos estamos refiriendo. Por supuesto, este punto de prueba puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar encima del eje, puede estar entre este 0 y este polo en el origen, o puede estar aquí, ¿verdad? Al lado derecho, o puede estar después del 0 que está aquí. Ese punto de prueba puede estar en cualquiera de todos esos lugares allá, ¿verdad? En cualquier lugar de todo este plano gigantesco. Entonces la condición de ángulo dice los ángulos desde los ceros, que sería teta Z1, menos los ángulos desde los polos, que serían los tres que están acá, ahora todos tendrían signo negativo, P1, P2 y P3. Aquí está, esa sería la forma de la condición de ángulo. Y la magnitud, ¿verdad? El valor de K, o sea, la ganancia en ese punto, es igual a los vectores desde cada uno de los polos y los ceros, ¿verdad? Es lo que decíamos, la multiplicatoria de los vectores desde los ceros entre la multiplicatoria de los vectores desde los polos. Y eso era 1 sobre K. Quiere decir que K es la multiplicatoria de los vectores desde los polos entre la multiplicatoria de los vectores desde los ceros, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos A para el 0, B para el polo en el origen y C y D para los polos complejos. Entonces en el numerador tendríamos el valor de B por el C y el D entre A. Es geometría pura, ¿verdad? Por eso se llama lugar geométrico de las raíces. Entonces hay un sistema, ¿verdad? Que dice K entre S por S más 1 por S más 2. Entonces dice la condición de ángulo va a ser la condición, como no hay cero, ¿verdad? Va a ser la condición desde cada uno de los polos nada más, ¿verdad? Todos negativos. El que está en el origen, el que está en menos 1 y el que está en menos 2. Y vamos a ver si el punto que nosotros hemos elegido pertenece o no al lugar de las raíces. Entonces, si colocamos un punto de prueba, ¿verdad? En ese lugar, igual estamos generando el ángulo teta, el ángulo phi y el ángulo alfa. Aquí van a estar los ángulos. Entonces, este procedimiento lo vamos a averiguar, lo vamos a hacer para averiguar qué es lo que existe sobre el eje real. Entonces, tenemos un polo en 0, que sería este de aquí, un polo en menos 1 y un polo en menos 2. Ahí estarían los polos. El punto de prueba, ¿verdad? Lo vamos a colocar acá. Vamos a poner aquí. Este es el punto de prueba. Por eso se llama S ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita hemos tirado vectores desde cada uno de los polos, ¿verdad? Como no hay ceros y está en el origen, todos van sobre el eje real. Entonces, el rojo es el que va sobre el polo en 0. El verde es el que va desde menos 2 y el azul es el que va desde menos 1. Entonces, ¿qué ángulo forma el vector que va desde el polo en 0? Forma un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Si el punto de prueba estuviera por acá, por ejemplo,
Entonces el ángulo que formarían daría esta vuelta. Llegaría hasta aquí. Pero en este caso, como no se levanta, el ángulo es 0. Aquí está el ángulo que hace él. Es el ángulo de 0, ¿verdad? Y así cualquiera de los 3 vectores que se han tirado, ¿verdad? Están formando un ángulo de 0 grados con respecto al punto de prueba colocado a la derecha del plano J omega. Entonces, como la sumatoria de ángulos da 0, este es un múltiplo par de 180. Significa que entre el polo en 0 y el más infinito hay CLR, ¿verdad? Eso es lo que significa. Por eso le decía que es necesario que sepa hacerlo de forma manual para que sepa si lo que le está dando el MATLAB es correcto, ¿verdad? O sea, usted le ha colocado bien los parámetros a las indicaciones de MATLAB. Luego, el punto de prueba se ha movido a un lugar entre el polo en 0 y el polo en -1, que sería acá. Y ahora sí, ¿verdad? Si el punto de prueba estuviera aquí, quiere decir que hace que tiró un vector desde aquí hasta el punto de prueba y el ángulo que se forma sería este, ¿verdad? Yo creo que miran la chibulita dando vuelta ahí, ¿verdad? Ahora en este caso, ¿verdad? El polo está acá y para llegar al punto de prueba ha descrito un ángulo de 180 grados en el sentido contrario a la aguja del reloj. Por eso se llama 180 grados, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Ahora, ¿qué hace el vector que viene desde -1? No describe ningún ángulo, ¿verdad? Entonces él tiene 0 otra vez y el que viene desde -2 también tiene 0, ¿verdad? Porque no se levanta. Si ellos se levantan, si el punto en realidad estuviera aquí, entonces los vectores irían hacia acá, ¿verdad? Entonces ahí sí describen un ángulo en el sentido contrario de la aguja de reloj, pero en este caso no describen ninguno. Entonces, el resultado es que es un ángulo múltiplo de 180, un múltiplo impar. Entonces, por lo tanto, hay lugar de las raíces entre 0 y -1. Luego, se pone un punto de prueba entre -1 y -2. En este caso, el vector que viene desde el 0 hace un ángulo de 180 grados para llegar hasta el punto de prueba. Este rojo, ¿verdad? Es que está acá. Luego, el vector que está arrancando desde -1 hasta el punto de prueba también hace ángulo de 180. Y el ángulo que forma el que viene desde -2 hasta el punto de prueba, eso es un ángulo de 0 grados. Entonces, el múltiplo, la suma da un múltiplo par de 180, por lo tanto, entre -1 y -2 hay lugar de las raíces complementarias. Y por último, podemos poner un punto de prueba a la izquierda de -2 y los 3 vectores van a describir un ángulo de 180, ¿verdad? Si usted tuviera una vara, ¿verdad? Con esta longitud y la tuviera aquí, entonces para llegar hasta allá usted haría 180 grados. Luego igual, ¿verdad? Esta de acá va a ser 180 grados y esta también. Entonces el múltiplo es impar, ¿verdad? Porque es -540. Entonces entre -2 y -infinito hay lugar de las raíces. Ahora podemos averiguar, por ejemplo, la condición de magnitud, ¿verdad? Que decíamos es la multiplicatoria de los vectores desde los polos entre la multiplicatoria de los vectores desde los ceros. Entonces, en este caso, estamos hablando del eje real. Solo estamos trabajando en el eje real. El lugar geométrico de las raíces significa barrerlo todo, ¿verdad? Entonces,
Ahorita vamos a trabajar, dice, el valor de K sobre el lugar geométrico de las raíces se obtiene al sustituir en esta ecuación el valor de S. Por ejemplo, ¿verdad? Si S es igual a menos 0.5, o sea, estamos hablando del caso donde el punto de prueba está puesto entre 0 y menos 1, está puesto acá. 0.5 quiere decir que este vector vale 0.5, este vector vale 0.5 y este vector vale 1.5, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? La ecuación es S, S más 1 y luego sería S más 2. Entonces, aquí tendríamos menos 0.5, menos 0.5 más 1 y menos 0.5 más 2 entre 1 porque no hay 0, ¿verdad? Entonces, eso nos da 0.375. Ese sería el valor de K en ese lugar. Y aquí estamos con los vectores. Y aquí se puede ver de forma geométrica, ¿verdad? El punto de prueba está colocado en menos 0.5 y los vectores están acá. Entonces serían 0.5 por 0.5 por 1.5. Entonces eso da 0.375. Por supuesto, en el eje real es bien visible el valor de los vectores, ¿verdad? Probablemente en el espacio sea un poco más complicado. Entonces vamos a decir que sobre una sección del eje real, el RL se encuentra en la sección solo si el número total de polos y ceros reales a la derecha de la sección es impar. Ustedes observan cuando poníamos el polo entre 0 y menos 1, había lugar de las raíces. Entre 0 y menos 1 hay lugar de las raíces porque el número de polos y ceros reales a la derecha del punto de prueba es un número impar. Solo hay un polo aquí. Luego, cuando lo ponemos entre menos 1 y menos 2, hay dos elementos, hay dos polos, entonces hay CLR. Luego, cuando lo ponemos entre a la derecha de menos 2, hay tres elementos reales, ¿verdad? Y entonces significa que hay lugar de la raíz. Eso es lo que dice la última diapositiva. Y aquí nos vamos a quedar, vamos a continuar con el tema la próxima semana, ¿verdad? Porque este tema pues es un poco largo. No sé si tienen alguna pregunta. Ya vamos a ver si se puede subir el video que se bajó. Hola, buenas. Buenas. Disculpe, ingeniero. Con respecto a lo del proyecto, la segunda parte dice que hay que hacer un sumador y un restador. Ajá. ¿Esa parte nos la va a explicar usted o tenemos que buscar nosotros la información? Pues un sumador. Quiero ver. Por aquí andaba algo. Quiero ver si se mira esto. Se mira ahorita lo que... Sí. Por ejemplo, este es un restador, ¿verdad? Porque este lo que va a hacer es, este sería el voltaje de referencia y este sería el voltaje de la retroalimentación, vea. Entonces, esta es una forma de un restador. Si le sirve esto, yo se lo puedo subir ahí. Luego, el sumador, siempre y cuando como nosotros solo vamos a sumar dos cosas, entonces solo ellas dos serían, vea. Y él no tiene que amplificar nada. Él se llama amplificador porque esta vaina se llama amplificador operacional.
Pero él solo tendría que tener 2 resistencias, vea, porque solo vamos a llevar el voltaje que viene llegando del actuador o de la planta y el voltaje que viene de la perturbación, vea. Entonces, estas resistencias tienen que ser iguales, vea. Entonces, todas las 4 creo que tienen que ser iguales. Entonces, esta R3 y esta RN sí ya no van, vea. Pero eso está en todos los libros, ¿verdad? Que puedan, el libro de Franco, va, que así se llama, ¿verdad? Amplificadores operacionales. No sé si le parece. Va, está bien, ingeniero. Sí, cabal. Estos diagramas ya los han de tener, ¿verdad? Bueno, que el ingeniero siempre insiste en que algunos de ustedes no han llevado electrónica, vea. Pero como hay unos que sí, y ustedes son listos, vea, la cuestión es que no son circuitos extremadamente complejos tampoco, ¿verdad? No es que esa electrónica que está allí no la vamos a poder aplicar, vea. Son divisores de voltaje, cosas así, vea, que hay que aplicar, o sea, sumas de corrientes, vea. Entonces, pueden trabajar con eso, digo yo. ¿Alguna otra cosa? Ese segundo avance, ingeniera, es para el día del parcial siempre. Sí, siempre. Bueno, Hay que subir, vea, ¿qué es lo que habría que subir? Una tarea ahí, ¿verdad? Para que lo suban, ¿va? sí, Tendría que habilitar el espacio como segundo avance de proyecto de cátedra. Porque Pero el aquí primero no. donde dice trabajo, ¿verdad? Sí, en trabajos. Ahí está, sí. Entonces, Bien. primera entrega de primera Sí, entrega y después sería la segunda. ahorita se ve la primera entrega, vea. Habría que activar una para la segunda, ¿va? De acuerdo. 19 de abril decía en el documento que nos compartió. Pues para el 1 de abril. Y es así, ¿verdad? Para no tener tanta cosa, porque ustedes son bastantes. Vea. Entonces, sí, es cosa de poner adelante de la planta que han hecho el restador y luego después de la planta el sumador y cerrar el lazo ahí, ¿verdad? Para ver cómo responde el sistema. Era bueno que lo hiciéramos en una breadboard, ¿verdad? Para que vean qué chivísimo trabaja. Ingeniero, Diga. la entrega, según el documento que nos mandó, está para el 19 de abril. Pues no sale. No dicen que el 1 de abril. No, para el 19 está según el documento que usted nos envió. Pues no, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque el correo dice que yo tengo que entregar las notas. El correo dice, quiero ver, ¿qué dice este blog? Fecha de segundas evaluaciones dice 4 y 10 de abril. Entonces ustedes no van a querer que yo esté trabajando la Semana Santa. Yo tengo que dar mi vuelta. ¿Vean? Sí, pues sí. Hay que Vean que sí. un rato. Entonces, las notas hay que entregarlas después aquí. Por eso le había puesto 19 yo. No, que yo creo que bien sale, fíjate. Pero es que no encuentro el correo esto solo dice que está equivocada que está equivocada que está equivocada pero es que del ingeniero, no, pero entonces ahí les mando un aviso, oye, cuando revise el correo que el ingeniero, ¿cómo se llama? El decano. Aquí. Él me escribe al otro correo de personal mío. Entonces él allí es donde ha puesto qué día hay que entregar las notas. No, ya voy a ver. No, hombre, esto que se abre aquí, hombre.
Pero no recuerdo que dijera 20, eso sí no recuerdo. Mejor ahí les voy a mandar ahí les voy a mandar Ahí nos avisan, ¿no? un aviso. Si se puede el 19, si no, ni modo, van a tener que mandarlo antes. Pero eso no es complicado, ¿verdad? Hoy sí se abrió, mire, aquí dice Raúl, dice, mire, pero este es otro Raúl. Aquí está, evaluación. ¿Dice que ha mandado él? Aquí está. Aclaración, dice, mire. Dice las segundas evaluaciones. Ah, pues sí, mire. Ah, pues no, bien lo mandan, el 19. Ah, pues no, ahí déjenlo, el 19. Las notas de seguro que... Vamos a ver. ¿Qué dice último día para cargar las notas? Dice. El 22, 19. Sí, el viernes están dejando. A ver, ¿por qué no lo abren hasta el 20, hasta el sábado? Va. Y fíjense que se me olvidó mandarles a decir que me evaluaran y tampoco hice mi evaluación yo. Pero si abren el sistema ahí están pendientes y me evalúan porque si no, ellos me ponen mala nota. Oye, no, La no sé. evaluación terminó el 19, ingeniero, así que lo mismo pasa ahora en otra materia que estábamos tratando de hacer la evaluación, pero ya estaba cerrado. Cerró. Pero a veces la vuelven a abrir, como dijeron que casi nadie había participado, entonces la vuelven a abrir. Vamos a ver. Ahí les aviso. Y si no, ustedes. Vaya, pues entonces así quedamos, ¿vea? Sí pueden entregar el 19. Primero Vale, Dios, vamos muchas a gracias, ver. ingeniero. Pase feliz noche. Vaya, bueno. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias, Vaya. Ingeniero, feliz noche. Gracias, ingeniero. Buenas noches.